Hola a todos, en este vídeo tutorial vamos a hablar de las preguntas más típicamente matemáticas, las de respuesta numérica, las calculadas simples y las calculadas de opción múltiple. Son preguntas que tienen bastantes opciones y por tanto pues tienen cierta complejidad. Vamos a empezar por las numéricas. Entonces voy a abrir esta pregunta para que la veamos. Entonces siempre pues nombre de pregunta, el enunciado de la pregunta, y esto es una pregunta equivalente a las preguntas de respuesta corta, pero la respuesta siempre sería un número. Un número siempre se especifica un error, ¿de acuerdo? Este número es un valor absoluto sobre el 11,62, es decir, un error. Si fuera una pregunta, si un alumno contestara 11,65, por ejemplo 11,67, se daría como buena porque está dentro de los límites del error, que es, en este caso es 0,05 hacia arriba o hacia abajo, y le daría la calificación de 100%. Si la respuesta fuera simplemente un 11 porque se dejan los decimales, pues se le daría menor calificación. Bien. Estas preguntas también tienen la opción de que se añadan unidades. Esto se configura aquí, tiene cierta complejidad porque hay penalización si no pones las unidades, pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es indicar las unidades, decir si hay que indicarlas o no, ¿de acuerdo? Y si hay que indicar unidades, pues cómo deben introducirlas, pues simplemente tecleándolas en el texto, ¿de acuerdo? Esto, cuidado con esto porque no es lo mismo una unidad con mayúsculas que una unidad con minúsculas, es decir, el W no se coge si no es lo mismo si es W mayúscula que minúscula. Entonces quizá otra opción más sencilla es tener una selección de opción múltiple entre los distintos tipos de unidades y que el alumno escriba la respuesta y elija la unidad de un desplegable o de una selección múltiple, ¿de acuerdo? Y la posición de la unidad si quieres que esté a la derecha o a la izquierda del número. En cuanto a las unidades, luego hay que especificarlas, ¿eh? Esto es porque la pregunta ya está hecha. Aquí hemos especificado que en la unidad vatios sería el número tal cual, que la unidad milivatios sería con un multiplicador de 0,001 respecto del número que ponga el alumno, y kilovatios pues un multiplicador de 1000. ¿De acuerdo? De tal manera que el alumno tendría que teclear 11,62 espacio W, ¿de acuerdo? O el equivalente a 11.620 milivatios, por ejemplo, para mantener esa relación con las unidades. Y con esto un poco cerraríamos la pregunta. Vamos a ver un poco qué aspecto tiene. Es muy sencillo, es como una pregunta-respuesta corta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 135? Pues 11,60, por ejemplo. Hemos visto que era con 62. ¿De acuerdo? Pues lo cogería como bien porque está... bueno, la coge parcialmente correcta. El número está bien, pero las unidades están mal porque no las he puesto. Tendría que haber puesto la W de vatios. Si les vais a pedir unidades, os sugiero que se lo pongáis en el propio enunciado de la pregunta. Hay un tema, y es que a veces Moodle hemos tenido alguna vez problemas con el tema del punto y la coma, ¿de acuerdo? Si es el caso, pues os sugiero que probéis todas las preguntas y, bueno, las preguntas y veáis cómo funciona para decirse a los alumnos. Como veis, en este caso no da ningún problema, ya elijáis el punto y la coma. Esto tiene que ver un poco con la propia instalación de Moodle y está relacionado también con el país donde se está ejecutando Moodle, porque, bueno, pues en unos países es la coma y en otros el punto. Pero la clave es siempre que comprobéis cuando utilicéis punto o coma decimal, que comprobéis el resultado y que lo coge bien. No os fiéis en ese aspecto porque hemos tenido problemas anteriormente. Un tipo de pregunta muy interesante para cálculos matemáticos, de física y titulaciones técnicas son las preguntas de tipo calculada, tanto simple como la normal como la de opción múltiple. Estas preguntas básicamente se les asignan unos valores y el alumno tiene que generar y aplicar una fórmula. Entonces, esta sería una pregunta calculada simple. Vemos que aquí se genera una pregunta donde se incluyen lo que se llaman tres comodines, ¿de acuerdo? Que luego estos comodines interactivamente se generarán valores para que el alumno haga sus cálculos. Es decir, al alumno le saldrían unos números aquí donde están los comodines para que él aplique la fórmula. En la respuesta correcta ponemos la fórmula correspondiente que se tenga que aplicar y la calificación.
Aquí, igual que en las numéricas, se puede aplicar una cierta tolerancia de error y en este caso incluso se puede decir que sea o normal o relativa, o nominal o relativa al tamaño del número. Y se puede establecer también un número de valores decimales admisibles, un número de formato en decimales. El tratamiento de las unidades es exactamente igual, ¿de acuerdo?, que en las preguntas de tipo numérico. Y bueno, en este tipo de preguntas lo que tenemos que generar es un conjunto de comodines y lo podemos generar desde aquí. Podríamos generar una nueva serie, pongamos 10. Generaríamos 10 comodines, es decir, 10 conjuntos de valores ABC. Los podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Aquí se ve. También podríamos, si quisiera, esto es un ejemplo, algunos de los comodines. Podríamos añadirlos si quisiéramos aquí poniendo valores, pero también podemos simplemente mostrarlos, los que ya tenemos generado, que acabamos de generar 10. Y aquí aparecen los distintos valores con la ecuación oportuna y los resultados. ¿De acuerdo? Esta sería la respuesta. Los distintos tipos de valores que les pueden salir a los alumnos. Por ejemplo, a un alumno le saldría en la pregunta, la parte A se sustituiría por 20, la B se sustituiría por 2, la C se sustituiría por 6. Él tendría que hacer la cuenta y escribir que las respuestas pues son 12 euros. Y si es así, pues la respuesta sería correcta. Bien, esto en cuanto a la pregunta calculada simple. En cuanto a la calculada normal, la diferencia con la calculada simple es que el conjunto de valores, tenemos más control sobre los valores que se pueden generar para los comodines y además que podemos compartirlos entre distintas preguntas. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, una pregunta, 2 comodines, la respuesta, calificación del 100%. Podríamos añadir más preguntas, incluso poner valores con calificación parcial. Y lo mismo, tratamiento, unidades. Y aquí al darle guardar cambios, pasamos a una siguiente página donde nos indica cómo procesar los comodines. Podemos utilizar para el comodín B, podemos utilizar el conjunto de datos que ya tenemos, que son esos 21 datos numéricos, o generar un nuevo conjunto de datos privado. Y un aspecto interesante es que estos comodines B y H los podemos reutilizar para otras preguntas, poniéndole que se sincronicen, ¿de acuerdo?, con otras preguntas del propio cuestionario, de tal manera que podríamos generar varias preguntas encadenadas que utilizarán los mismos datos de partida. ¿De acuerdo? Entonces le daríamos siguiente y aquí es donde establecemos los valores de los comodines. ¿De acuerdo? Aquí podemos poner un rango mínimo y máximo para los valores, número de decimales y cómo queremos que se distribuyan en el momento de la generación. ¿De acuerdo? Para el comodín B y H, como veis, hay más control en la generación de los comodines que en la calculada simple. Y los mismos elementos de agregar una serie, agregar un solo ítem 1 o agregar una serie y mostrar la serie. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una respuesta correcta. ¿De acuerdo? Básicamente la idea es que en este tipo de pregunta los comodines se tiene más control sobre qué valores toman y además se pueden compartir con otras preguntas. Hay que quedarse con esa idea. Y en cuanto a las calculadas de opción múltiple, son unas preguntas que tienen mayor complejidad, que permiten generar distintas respuestas en formato de opción múltiple metiendo distintas fórmulas. Aquí tenemos una pregunta donde se establecen 2 comodines, VL y VH, y nosotros planteamos que hay que calcular unos valores G y VREF, es lo que se dice en el enunciado, y nosotros planteamos esta fórmula. Como se ve, es una fórmula que tiene cierta complejidad. Un valor G, esto es un texto que aparecerá en la respuesta, es igual a, y esta fórmula matemática, y este VREF es igual a esta. Es decir, en estas preguntas de opción múltiple, calculadas de opción múltiple, se pueden dar varios resultados en el formato de varias fórmulas en cada respuesta. ¿De acuerdo? Y además varias opciones múltiples. Por ejemplo, esta sería una respuesta que tendría calificación del 100%, esta que es una muy directa restaría, esto es otra fórmula que se parece a la de antes pero en realidad está mal, ¿de acuerdo? Y las distintas preguntas que restarían.
Si guardamos cambios, pues volvemos otra vez al tema de los comodines y la generación del conjunto de datos para poder hacer la asignación aleatoria exactamente igual que en la pregunta calculada. Aquí podemos ver algunos aspectos de cómo quedan los resultados con las distintas respuestas y lo mismo, generar los valores. Aquí tenemos un ejemplo de los valores que se generarían y en cada una de las respuestas. Y ya sabéis que aquí podemos agregar nuevos ítems, mostrar, incluso borrar elementos, etcétera. Y con esto acabaríamos las preguntas de tipo numérico y calculado, que tienen, como he dicho, bastante complejidad. Os sugiero que las hagáis y las probéis vosotros, que hagáis siempre la vista preliminar de este tipo de preguntas para ver qué aspectos y las probéis bien, porque entre las unidades y las tolerancias y las fórmulas, pues es relativamente fácil cometer errores. Este es el aspecto que tiene una pregunta calculada de opción múltiple. Como veis, aquí se sustituyen los dos valores, y aquí van saliendo las respuestas con las fórmulas que hemos puesto. Y si vamos a las preguntas calculadas, pues como veis son más sencillas. Esta simplemente era de escribir una respuesta. Y en la calculada simple lo mismo, solo que aquí tiene el mismo aspecto visual, pero en una hay más control de los conjuntos de datos que utilizamos para generar las preguntas aleatorias. Bien, y con esto acabamos este tipo de preguntas. Gracias a todos.